doble de esa cifra, ¿sí? Pero si uno lo compara entonces con Bogotá tiene menos de $11.000 de producto por habitante, pero si uno lo compara con San Francisco, para poner un ejemplo extremo, ellos tienen $130.000. Y si uno mira hacia otras ciudades son $70.000, $80.000 de producto por habitante. Entonces aquí tenemos un lío económico de unas proporciones descomunales. O sea, nosotros tenemos un capitalismo, y quiero enfatizar eso, tremendamente subdesarrollado, pero mucho, que se convierte en desempleo, en pobreza, en todo tipo de cosas. No les voy a dar sino un solo dato del desastre social de Bogotá. 2,5 millones de habitantes de Bogotá, que es el 32% de la población, hacen menos de 3 comidas al día. ¿Eso qué es lo que refleja? Pues desempleo, pobreza, informalidad, etcétera, etcétera. Ese es, digamos, el principal problema. Esto no lo puede resolver un alcalde, porque esta tragedia tiene que ver con las políticas macroeconómicas nacionales pésimamente impuestas. Un país que levantó la teoría de que es mejor importar que producir. Un país que está en la olla y está en la olla por siempre mientras esa sea su lógica. Ustedes tienen una ventaja grande, y es que este es un sector que no compite con importaciones. Entonces ustedes están naturalmente protegidos por la economía. O digo ustedes no, todos nosotros, porque nos interesa que haya sectores que se desarrollen. Y eso explica por qué este es un sector, digamos, tan importante en la economía nacional, bueno, en el mundo entero, pero aquí, digamos, reviste una particularidad. En ese sentido, el diseño de la política de Pastrana, de las 4 estrategias, tenía una racionalidad que tiene que ver con esto, que fue encontrar un nicho grande en el mercado para desarrollar la industria de la construcción y la industria productora de materiales, etcétera, etcétera, porque en otros temas era más difícil. Y con la apertura y el libre comercio y los TLCs, pues esta realidad se ha vuelto todavía más importante, porque lo que nos han hecho es estrangularnos la producción industrial y agropecuaria. Esa es la realidad en la que estamos. Si este problema, se lo digo francamente, a largo plazo no se resuelve, no tiene solución mágica, nada tiene solución mágica. Además, yo suelo decir que yo no soy Superman, que eso quede claro, no seré Superman en la alcaldía. Pero porque les doy una mala noticia, es que Superman no existe, ¿cierto? Todos esos que se presenten como Supermanes son un poco charlatanes. Y yo en eso no estoy, yo hago política con rigor, con seriedad, prefiero perder un voto que decir una mentira. Soy incorruptible, nunca le he ganado un centavo a la política, pues como negocio de la política, ¿sí? No me relaciono indebidamente, eso son características de mi modo de ser, prefiero perder una elección que hacer las cosas como no se deben hacer. Soy bastante distinto a lo que sucede en general en la política. No voy a decir que todo el mundo en política pues hace cosas que no debe hacer, pero sí voy a decir que hay unos problemas gravísimos en ese sentido. Esta introducción es para decirles una cosa. Yo soy amigo del desarrollo económico, o sea, esa es mi visión de las cosas, ¿sí? Y eso tiene que incluir a todas las formas de economía, pero particularmente a la economía empresarial. O sea, la máquina de vapor y toda la revolución que causó la revolución industrial. A uno le enseñan en el colegio y le explican mucho el tema de la máquina de vapor. Normalmente no le hablan del carbón de piedra, ¿cierto? ¿Sí? No sé por qué se les olvida, pero sin eso no ha habido máquina de vapor, pero se les olvida más una cosa. Es que sin empresas no hubiera habido a qué aplicarle la máquina de vapor. ¿Sí? Yo defiendo la economía campesina, me he pasado la vida defendiendo economía campesina y agrícola en general, pero el campesinado y en general todas esas formas menores, pequeñas de producción son de la antigüedad. O sea, el mundo moderno es con empresas. Entonces yo puedo tener de pronto contradicciones con un empresario. Ustedes miran mis debates en el Congreso, tuve unos cuantos estrellones con empresas o con empresarios, pero no por empresarios, por corruptos, por ejemplo. Ese es otro pleito. ¿Sí? O sea, mi pleito con Odebrecht y compañía no fue un pleito porque estuvieran haciendo una carretera, porque fueran ingenieros o porque estuvieran, me imagino que afiliados a cosas de ese propio, ¿cierto? ¿Sí? Sino porque, bueno, ya está probado hasta la saciedad de que eso más, o sea, Odebrecht más que una empresa de ingeniería, es una empresa de pillos disfrazados de ingenieros. Esa es la realidad de eso, ¿cierto? Pero no me desenfoco, o sea, no pierdo de vista el tema de la producción industrial en general y en particular todo lo que tenga que ver con este sector de construcción.
En general, un alcalde no puede modificar estas cosas. Pues, digamos, un alcalde puede modificar muchas cosas, o una alcaldía, o un consejo, pero todo el problema general macro de la economía es bien difícil de, pues, digamos, son decisiones del gobierno nacional o de los ministros. Por ejemplo, la política de vivienda, de subsidios de vivienda, ¿sí? Es una política que define es el gobierno nacional. Uno puede opinar, pero finalmente son decisiones de ellos. Entiendo muy bien también que la política de vivienda en un aspecto principalísimo no puede funcionar sin subsidios. O sea, una de las grandes mentiras que nos han echado en el neoliberalismo es que el capitalismo es sin Estado. O sea, el capitalismo es con Estado y Estado a la lata, o no funciona. Esos son demagogias que hacen con fines protervos, diría yo. Pero si uno mira la economía norteamericana o alemana, en todas partes, es el Estado el que está sosteniendo toda la economía. Eso yo lo entiendo muy bien. En este negocio, ni se diga. ¿Sí? Servicios públicos, etcétera. Por mucho que privaticen cosas, se necesita Estado de muchas maneras. La parte reglamentaria ni se diga. O sea, una ciudad sin Estado es el caos. ¿Sí? O sea, que ahí el Estado, la alcaldía, planeación, todo el mundo tiene que estar súper pendiente. No me voy a extender más en esto, simplemente para decirles pues que esta es una alcaldía amiga de este sector de la economía, por razones obvias. No es hostil a estas cosas. Cosa que también quiere decir, si lo digo con toda franqueza, que esta no es una alcaldía de propiedad de nadie. O sea, esta es una alcaldía que tiene el deber de respaldar todo lo que haya de positivo para respaldar en esta ciudad dentro de las conveniencias generales. ¿Sí? O sea, que se desarrolle toda la economía de mercado que podamos desarrollar. Pero esto también tiene que tener ciertos límites que tienen que ver con el bien común, no necesariamente la ganancia, que es lo que determina la actividad privada, ¿cierto? Coincide siempre y en todos los casos con el bien común. Entonces, parte de la dificultad, ¿sí?, del funcionamiento del Estado y de un alcalde honrado es, bueno, ¿cómo hacemos para manejar esas relaciones? ¿Y cómo hacemos? Entonces, no sé, que hay que hacer renovaciones urbanas, sí, eso es una cosa, digamos, que tiene todo el sentido, pero ¿y cómo es el juego de las fuerzas allí, cierto? Que hay que expandir la ciudad, sí, hay que expandirla, pero ¿cómo, dónde? ¿Qué pasa con los problemas ambientales? ¿Sí? A mí, por ejemplo, me está preocupando mucho en Bogotá y en general todos los que estudiamos estas cosas, los niveles de densidad que está teniendo Bogotá son unas cosas que pueden terminar haciéndole daño a este sector. Yo les hago esa reflexión. Este es el mundo de los negocios. Y en el mundo de los negocios lo que determina fundamentalmente las cosas es la ganancia. Pero si se nos olvida en el país en el que estamos y la ciudad en la que estamos y no introducimos otras variables en el análisis, yo creo que nos equivocamos. Entonces el problema es cómo hacer que esas cosas se acompasen. Entonces simplemente, con esto voy a terminar y hacemos preguntas. Más bien, bueno, ¿cómo hacemos para acompasar el interés particular de las empresas y de actividad económica, etcétera, 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 con el interés de la comunidad de Bogotá como un todo, entre otras cosas porque quiero enfatizar esto, si esta relación no se maneja bien, como si no se maneja bien el problema macroeconómico que ya les mencioné del capitalismo, los $6.500, este país y esta ciudad se pueden volver inviables. Eso no es un cuento. Eso no es un cuento tremendista de los ambientalistas, ni de los izquierdistas, ni de nada. Esas son realidades. Y si por alguna cosa ha sufrido Bogotá, es por una serie de decisiones ultra equivocadas de las alcaldías. Aquí el alcalde, que tiene fama de ser un genio, fue capaz de decir que un Transmilenio hacía lo mismo que un metro, perdón. Otro alcalde, que fue también muy famoso, fue capaz de decir que un tranvía por la séptima era un metro ligero. Mira, si a mí un muchacho en la universidad me dice ese par de cosas, yo le digo, mire joven, tiene 0 de nota. Y ahora mire a ver qué dice, a ver si le pongo 1, ¿cierto? Bueno, y esos personajes nos los volvieron genios aquí, ¿cierto? Entonces tenemos un problema, por ejemplo, de movilidad, producto de una serie de decisiones equivocadas. ¿Cómo es posible que estemos a estas alturas de la vida apenas empezando a hacer el primer metro? Es que eso es una cosa paleolítica. Bogotá debió empezar a hacer su primer metro por lo menos hace 30 años. Pero entonces aquí nos metieron el cuento de que es mejor un Transmilenio que un metro. Y ese mismo alcalde fue capaz de poner en letras de molde en un librote así de gordo que
la genialidad de su Transmilenio era 90% de inspiración y 10% de transpiración, o sea, de trabajo. A veces no le pongo ni el cero para empezar, ¿cierto? Al que diga una cosa de esa, yo les enseñaba a mis estudiantes, sin talento no hay nada, pero sin asiento, sin trabajo duro, técnico, con la técnica en la mano. Es que este es un asunto de la técnica, el urbanismo, de los desarrollos urbanos. Entonces eso no puede seguir sometido a los caprichos. O sea, ¿cómo así que van a hacer la séptima, el Transmilenio por la séptima disfrazado de arbolitos? Y entonces cierran una vía, cierran la calzada norte-sur y no se sabe por dónde van a ir los carros. Yo creo que eso puede destruir el desarrollo de San Diego o hacerle un daño inmenso. San Diego es una zona que está en disputa. O se centrifica, llamémoslo así, en el sentido en que entra a todos esos líos de deterioro grande que tiene de la 26 hacia allá, ¿sí? O se acerca más acá, pues, digamos, en términos relativos. Y esta decisión de esta vía puede ser una decisión mortal para ellos. Mortal para ellos. No, entonces dijeron que no, nos vamos por la 11. Entonces dijimos, uy, pero ¿y la 11 tampoco? ¿Van a desbaratar la 11 también? Y no, entonces ya no nos vamos por ahí, sino no sabemos por dónde nos vamos. Por favor. Y ojo con este otro detalle, ustedes lo deben saber. ¿Cómo sacan a licitar una vía que no tiene los estudios completos? ¿A cuenta de qué? ¿Que porque se le acaba la alcaldía? No debe ser así. Ustedes saben los líos que es adjudicar una obra de ese tamaño, de esas complejidades. O sea, aquí no se sabe cómo se va a resolver las aguas de las 72 con séptimas subterráneas y lo que van a hacer allá debajo, una estación de Transmilenio. Y ese tipo de licitaciones así adjudicadas generan todo tipo de imprevistos y de errores y de problemas costosísimos y pueden ser camino a la corrupción. No estoy haciendo ninguna acusación, simplemente señalo el riesgo. Ahora, ¿por qué hay que licitar eso en esta administración? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón técnica? O sea, de beneficio de la ciudad. ¿Por qué no lo puede adjudicar la otra administración? O sea, Bogotá y Colombia tienen que salirse de la mentalidad de que quienes gobiernan están más preocupados por los votos que porque las cosas salgan bien. O sea, este es parte del problema de Bogotá. Es unos alcaldes cortoplacistas, cada uno pues pensando en la estatua que le van a poner o en el negocio que va a hacer, ¿cierto? Mientras las cosas cada vez funcionan peor. Y a ustedes en última les toca capotear todo este poco de líos. Yo les insisto en el lío de la séptima. ¿Qué va a pasar con toda esa vía? ¿Qué va a pasar con la zona oriental de la séptima? O sea, ¿cuáles son los impactos de eso? Y yo no siento, y les digo con franqueza, que haya, digamos, hay unos cuantos que estamos luchando eso, pero no siento que haya digamos, el movimiento suficiente que debería haber para la gravedad de ese problema. Para la gravedad de ese problema. Sí. Ahora, también digo una cosa, si yo soy alcalde de Bogotá el 1 de enero y ese proyecto está contratado, pues yo qué hago, como he dicho con el metro. O sea, yo seguiré construyendo el metro que esté contratado el 1 de enero del 2024 y se acabó el cuento. Que yo prefiera los metros subterráneos, que promovía el primer metro subterráneo que se intentó hacer aquí en la alcaldía del 2008. ¿Sí? Que opine, digamos, advierta de los riesgos. Lo puse en una carta que me malinterpretaron, dolosamente la malinterpretaron. Pero llamo la atención para una cosa, yo dejo mi constancia. O sea, que no resulte que ese metro termine volviéndose un lío ambiental de proporciones inmanejables. Los metros pueden ser elevados o pueden ser subterráneos, pero en las áreas principales deben ser subterráneos. Pero repito, no me vayan a entender mal, ya está contratado, ese es el metro y bueno, vamos con ese metro y qué se va a hacer. Y la decisión la toman la alcaldía y los contratistas, entre otras cosas, porque si desmontan el contrato pueden terminar en la cárcel. Eso lo estudiamos, recién ganó Claudia, nosotros inicialmente respaldamos ese gobierno. No nos gustaba la idea, pero era una realidad contractual. Entonces, pero yo no dejo de dejar, ya es un problema, es prurito de profesor, ¿cierto? Mío. Así que dentro de 50 años, no me pregunten, oye, ¿dónde estaba Robledo cuando hicieron esta vaina? Ahora, ojalá no pase nada y todo se desarrolle súper bien. Y hay que hacer la segunda línea y la tercera. Y por último les digo esto. Yo voy a tomar ciertas decisiones a 20, 30 y 50 años.
Por ejemplo, Bogotá no necesita un metro, una línea, ni dos, ni tres, sino una red de metros. O sea, la única forma de resolver de verdad el problema de movilidad de una ciudad de este tamaño es con una red de metros. Eso está inventado, bueno, desde la mitad del siglo XIX. Entonces alguien me dice, no, pero eso usted no lo puede hacer en su administración. Y eso a mí no me importa. Yo lo que quiero es dejar un acuerdo hecho de todos los que tenemos que ver con esta ciudad para comprometernos a que la red baje. Y que ojalá en los próximos 4 años nos pongamos de acuerdo básicamente en qué consiste la red y se va haciendo. Y si nos gastamos 50 años haciendo eso o 100 años, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Estoy mencionando, por ejemplo, otra cosa. Me impresiona mucho cómo Bogotá son dos ciudades completamente diferentes. O sea, esta zona, que podría estar en Nueva York o en París o en cualquier parte, pero otras zonas que podrían estar en el centro del Congo, o en Haití. Eso también es verdad. Y dentro de esto hay un problema ambiental gravísimo. Me interesa el tema ambiental. Entonces, claro, hay que cuidar la estructura ecológica principal, todas esas cosas. Pero hay barrios en Bogotá, muchos, un área descomunal de grande, donde un niño para conocer un árbol tiene que ir a otro barrio o a otra parte de la ciudad. Bueno, yo voy a empezar con una política de construir en esos barrios parques y zonas verdes. ¿Cuántos? Bueno, ya veremos para cuánto me da el presupuesto, porque el día de un alcalde es que uno tiene, digamos, 1 y las necesidades son 1.000.000. Todas las necesidades son importantes. Esa es parte de la realidad que tenemos, es parte de la dificultad de decir, bueno, entonces, si yo en mi alcaldía dejo un parque, 1, bueno, dejamos ese. Pues, pero no en el borde, por allá en la montaña donde no está la gente, sino en la zona donde está viviendo la gente. Y espero que entonces los próximos 50 alcaldes, cada uno ponga su parquecito y algún día esta ciudad sea una ciudad relativamente civilizada. Sí. Ese es el tipo de visión que yo tengo de las cosas. Bueno, no me alargo más y más bien escucho preguntas. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Gracias, doctor Robledo. Bueno, arrancamos con las preguntas. No sé si alguien tiene ya alguna pregunta. O arrancamos por acá, Susana, preguntándole al doctor Robledo. Sí, yo creo que una de las cosas que hablábamos ahorita arriba era de la caída que tenemos en ventas, en lanzamientos de proyectos, en licenciamientos, y cómo este sector es un sector que le aporta a la economía y que es un gran generador de empleo. Y tal vez a mí me gustaría escuchar, doctor Robledo, ¿qué tiene usted en mente para la ciudad para poder generar esa reactivación que tanto necesitamos? Sí, yo les sugiero esto por razones del tiempo. ¿Por qué no recogemos, no sé, 2 o 3 o 4 preguntas y yo las voy contestando en bloque hasta acá? ¿Sí? Perfecto. No sé si hay alguna otra por allá. Hola, buenos días. Doctor Robledo, habló usted de proyectos estratégicos muy importantes para la ciudad. Quisiera que hablara de proyectos también que desde lo público esa ciudad depende, es por ejemplo la infraestructura social. ¿Cómo se imagina a Bogotá con nueva infraestructura social durante los próximos 4 años? Doctor Vélez, adelante. Muy bueno comentar los sistemas de transporte, pero ¿qué opina usted sobre los accesos a la ciudad, que son muy importantes, y el manejo de la logística dentro de la ciudad? Y en últimas, pues también oír su opinión sobre lo que debería seguir o no, o modificar o no del POT que en este momento tenemos. Bueno, entonces comentemos algunos. Sí, perdón. Una última pregunta. Buenos días, doctor Robledo. Para Camacol y como ve Camacol en Bogotá y Cundinamarca, quienes estamos acá y pues el desarrollo de la vivienda pues en los últimos años se ha venido dando en igualdad o más proporción en los municipios alrededor de Bogotá que en Bogotá. ¿Cómo ve usted la integración regional en diferentes temas? Pues uno lo acaba de mencionar el doctor Vélez en temas de movilidad, también hay temas de servicios públicos. Digamos que hay un montón de temas de integración. ¿Cómo percibe usted, cómo piensa que se pueden resolver estos
problemáticas. Bueno, entonces comentemos estos y después no, pero después podemos recoger otras cosas si le parece, no hay problema. O sea, mi alcaldía respaldará todos los desarrollos, digamos, de la industria de la construcción que la alcaldía pueda respaldar. Yo enfaticé en la idea que, por decirlo a mí, este sector tiene un amigo en mi caso, pero todos los sectores, la industria también, el agro, etcétera. En este sector conozco más y entiendo más cosas, entonces cuenten que aquí va a haber una actitud positiva y todo lo que haya que reformar y modificar que esté a mi alcance, por ejemplo, del funcionamiento burocrático, de todas estas cosas, conmigo se pueden sentar a conversar o con mi administración en términos cordiales. O sea, yo no soy enemigo de este sector, ni lo persigo, ni nada, ya resalté incluso su inmensa importancia. Entonces, ya es cosa de entrar a mirar pues, en los detalles de las cosas. Habrá cosas en las que nos podemos poner de acuerdo, cosas en las que no nos podemos poner de acuerdo, cosas que habrá que moverse para llegar al acuerdo, etcétera, ¿cierto? Eso cuenten con eso, y eso incluye los recursos de la alcaldía que pueda poner, ¿sí? Subsidiar ciertas cosas, etcétera. Pero también les digo una cosa, no me gusta hacer demagogia, la plata tiene que irrigarse a todos los sectores de la ciudad. O sea, yo no puedo decir en educación no porque este otro sector, o en salud no porque este otro sector. Ese es el rompecabezas y es un poco la desesperación de ese oficio, ¿cierto? Porque sí, además nos van a dejar la olla raspada, y no lo digo ni siquiera como una crítica a esta administración, pero la ciudad está bastante endeudada, se han impuesto una serie de obras importantes, la economía está cayendo y va a seguir cayendo, la economía nacional. O sea, estamos entrando a un periodo complejo. Entonces, ¿yo qué es lo que les ofrezco? Una persona que entiende bastante de estas cosas, ¿sí? Y que quiere el desarrollo de la ciudad, y para eso hay que desarrollar la industria de la construcción y la economía empresarial. Pero no solo esa. Voy a tomar algunas determinaciones para mejorar, por ejemplo, el mundo de la autoconstrucción, que es muy grande en Bogotá. El 80% de las edificaciones en Colombia, no solo en Bogotá, en Colombia, no cumplen normas de sismo resistente. Ustedes saben, estamos en una zona sísmica, en un país sísmico. Ustedes saben lo que le puede pasar a Bogotá, o a Cali, o a Barranquilla, lo que ustedes quieran, si hay un sismo fuerte de verdad. Entonces voy a hacer los esfuerzos ahí. Y hasta donde he logrado pensarlos, pues van a estar más dirigidos. O sea, la autoconstrucción no se puede eliminar porque entonces es prohibirle a la gente que haga. O sea, esa es una solución para un nicho específico. En construcción uno más o menos puede, en vivienda sobre todo, como 3 grandes sectores. Unos que tienen mucha plata que no necesitan ayuda de nadie, ni siquiera crédito, o el crédito los banqueros los persiguen para darle. Otro sector en el que se mueven muchos de ustedes que no funciona sin subsidios del Estado. Clarísimo. Es imposible que funcione, sí, porque no alcanza, o sea, la gente no puede comprar. Y un tercer sector que es el de la autoconstrucción. Yo le voy a echar ojo a ese sector de la autoconstrucción, más dirigido a cosas de educación. ¿Sí? No sé, yo tengo una especie de, no sé cómo llamarlo, pero bueno, no importa. Yo cuando entro a barrios populares, voy todo el tiempo mirando las esquinas de las edificaciones, ojalá sea muy contagioso, claro que produce sufrimiento, ¿cierto? Y entonces no hay columnas. No hay columnas en las esquinas de las edificaciones. Y hay edificaciones de esas que ya están en 5 pisos. Sin columnas. O de pronto la columna es una columnita así, con unos hierritos así. Pues a eso le vamos a echar ojo. Seguramente con una campaña fuerte de educación. Hacia el pasado es casi insoluble ese problema. No hay cosa más difícil que reforzar un edificio viejo. ¿Sí? Pero hacia el futuro espero que podamos hacer, por ejemplo, con las universidades, unas campañas de educación para que los maestros, los oficiales, los propios propietarios, los dueños de las ferreterías, hagan un acuerdo para mejorar las cosas. Bueno. En la infraestructura social, digamos que pues, va a ser un trabajo muy grande en todo lo que tiene que ver con educación. Lo que pasa es que el tiempo no me da para detallarles, ¿cierto? Educación, salud, recreación. Hay un problema de salud mental gravísimo en esta ciudad, ¿cierto? Tema de mujeres, espantoso lo que pasa con las mujeres. O sea, ahí hay todo un conjunto de políticas que no van a empezar desde cero. Digamos que las alcaldías anteriores ahí ya han avanzado en proporciones importantes. Entonces se trata de continuar, que quede claro esto. Todo lo que esté en desarrollo de la administración anterior, lo termina. Todo lo que esté contratado, sin excepción. Y las cosas que hay que arreglar, se arreglan, pero no llego a montarle una pelea de perros y gatos a nadie, ¿cierto?
¿sí? Sino que, bueno, vamos a trabajar como se pueda trabajar. El lío de los accesos a la ciudad, esto es un problema. O sea, nosotros, ese capitalismo de los $6.500 en este problema, es capaz de crearnos problemas propios del capitalismo, como por ejemplo el desplazamiento de la población del campo a la ciudad, o un número importante de carros. Pero esos que llegan de la ciudad no llegan a barrios modernos, sino a Ciudad Bolívar. Y con lo de los carros nos pasa lo mismo, o sea, tenemos tantos carros, sí, que son producto del desarrollo económico, pero entonces no tenemos vías para que entren los carros a Bogotá. Ese problema de los accesos a Bogotá es un problema complicadísimo. Entonces, por ejemplo, hablan de las vías de segundo piso. Si hay una cosa fea en el mundo son las carreteras de segundo piso. Hay un problema ambiental complicadísimo, ustedes deben de conocer, yo conozco varias. Pero bueno, ese es un lío que tenemos ahí. El lío de la autopista, complicadísimo. Hay un punto que es importante. La vía al occidente de Bogotá, para impedir que entren los carros a Bogotá, eso está enredado por el tema de los humedales, ¿cierto? ¿Sí? Bueno, hay que tomar una decisión, ¿sí? Y si esa vía hay que hacerla más al occidente, hay que hacerla más al occidente, pero hay que hacerla. ¿Sí? Bueno, hay que terminar todas las otras que se están haciendo. Hay un montón de obras contratadas que tenemos que terminar, no hay duda sobre eso. Yo no tengo claridad sobre cómo se resuelve técnicamente el problema de los accesos a la ciudad, porque tengo la impresión que son de un impacto ambiental supremamente duro, pero tampoco logro leer cómo define ese impacto, ¿sí? La perfecta sería un túnel, ¿no? Sí, pero ¿cuánto vale el túnel? ¿Sí? O sea que realmente no es perfecta, es absolutamente imperfecta. ¿Sí? El tema del POT, ahí hay dos realidades que en buena medida no van a tocar con mi alcaldía. Primero, el POT ya está, digamos, aprobado y no se puede modificar en un poco de años, 10 años, entiendo yo. O sea que el POT, nada que ver con eso. Ya han reglamentado una parte y yo supongo, por lo que veo de esta alcaldía, que van a bregar a dejar reglamentado todo lo que pueda. Entonces ahí me va a tocar a mí reglamentar lo que quiero reglamentar. Espero poderlo hacer concertando, acordando, oyendo a todo el mundo. O sea, yo soy de los que creo que en gobierno es muy importante oír las opiniones. Uno tiene las suyas, pero uno tiene el deber de confrontarlas con las de los otros, porque bueno, porque es que el problema es que hay que acertar. O sea, el problema no es imponer caprichos, el problema es acertar en lo que hay que hacer, teniendo en cuenta todas las variables que hay que tener en cuenta. Eso es difícil, pero bueno, eso es lo que hay que hacer. Entonces, digamos que esperemos a ver qué va a pasar. Ahora, también les digo con toda franqueza, en esos temas de desarrollo, de renovaciones urbanas, eso es dificilísimo, porque es una contradicción entre un uso y otro uso. Entonces, ¿cómo se resuelve eso con criterios democráticos? ¿Cómo se logra que la comunidad se quede satisfecha, etcétera? Porque, bueno, no es poca cosa. ¿Cómo participa la comunidad del desarrollo que va a haber? ¿Sí? Sobre eso hay experiencias internacionales muy interesantes. Yo creo que un esfuerzo grande que debemos hacer en Bogotá es por no meternos a inventar la bicicleta. Hay mucha experiencia internacional de desarrollo urbano de países desarrollados y no desarrollados que nos deberían servir de fuente de inspiración, porque tampoco es para copiarlos, pero de fuente de inspiración para hacer las cosas que haya que hacer. El tema de la región, yo pues, o sea, lo de la región, yo voté en contra de la ley de la zona metropolitana de la región, pero no porque tenga una posición de principios contra que hay que reglamentar eso, porque es que la región es un hecho. O sea, la región aquí no se la inventa nadie, la región es un hecho. ¿Sí? Entonces, lo que es obvio es que hay que trabajar con la región, ¿cierto? ¿Sí? Esa ley ya está aprobada, entonces con esa tendré que trabajar, ¿cierto?, en las circunstancias en que me toque, ¿sí? Ahora, ahí van a aparecer una serie de debates. Por ejemplo, yo creo que lo que es sensato, bueno, yo fui concejal en Soacha en 1974, sí, recién pues estaba en la universidad todavía. Tuve oficina de arquitectura en Soacha, ¿sí? O sea, ese tema de la región siempre me ha interesado, ha tenido mucho que ver con eso, ¿sí? Ahí hay un punto de vista, una cosa que hay que resolver, y esto yo sé que es un debate. Lo sensato es que sea Bogotá, el acueducto de Bogotá, el que termine llevando el agua a la región. ¿Sí?
porque las otras fuentes de agua son escasas. Ya se está hablando de un plan 2 sobre Chingaza, yo estoy de acuerdo, me dijeron que la ministra de Ambiente casi le da un infarto, que porque estaban pensando en eso, me parece obtuso. O sea, uno de los grandes aciertos del desarrollo de esta ciudad fue haber traído agua de la vertiente del Orinoco. Si no hubiera sido así, estaríamos sirviendo de los chorritos de agua de aquí del cerro más próximo. El cerro importante de Bogotá no es el más próximo, es el que está detrás, ¿sí? Que es la parte más alta de eso. Entonces yo creo que el acueducto ya debe empezar a mirar hacia allá. Los embalses que hay en la región también hay que mirarlos a ver de dónde podemos tomar agua. ¿Sí? Es posible que ahí se puedan hacer, digamos, traer agua a Bogotá y a la región. Ahora explico por qué el agua de Bogotá y de la región termina siendo la misma, ¿cierto? Pues porque puede ser a costos bastante menores que traerla del otro lado de la cordillera. Es que eso, a mí me gusta la técnica, es bien bonita la idea de estar tomando agua de la vertiente del Orinoco. O sea, eso es serio. También dijo un alcalde que él le ofrecía a Bogotá el mejor desarrollo vial de todas las ciudades del mundo subdesarrollado. Ese día casi me da un infarto. Porque hay cosas que se tienen que hacer bien hechas desde el principio, como los metros, como la torre de control del aeropuerto. Uno no puede decir que la torre de control del aeropuerto es la mejor entre las ciudades del mundo subdesarrollado. Y el acueducto le pasa lo mismo, y a otras cosas. Usted tiene que irse desde el principio como si tuviéramos $70.000 de ingreso por habitante. ¿Sí? Y debe ser el acueducto de Bogotá el que termine atendiendo, digamos, la región entera. Ahora, respetándole a los municipios sus derechos, sus permisos, o sea, no se trata de maltratarlos ni cosas de ese tipo. Pero sé que se está abriendo una discusión y desde ya les fijo mi posición. Yo creo que eso debe ser atendido por el acueducto de Bogotá directamente. Y hay otra propuesta que es venderles agua en bloque a los municipios. Eso es el colmo. Entonces hacemos la región y después montamos 20 acueducticos en cada pueblo para ver quién hizo el negocio. No, qué falta de seriedad, ¿cierto? O sea, tenemos que darles la mejor agua a Zipaquirá, a Nemocón y a todas partes. Y esa es la del acueducto de Bogotá. Y no hay que meterle intermediarios ni negocios. Aquí no podemos seguir con el cuento de que al Estado hay que cogerle cada peso en todo, ¿verdad? Y menos en estas cosas. Yo les quiero enfatizar, la responsabilidad de ustedes es muy grande en el desarrollo de una ciudad. Entonces esto hay que trabajarlo con todo rigor y con toda seriedad. Ganancias sí, pero yo agregaría en algunos casos, pero no así. Y creo que organizaciones como estas deben fijar una posición, digamos, exigente en ese sentido. O nos metemos al país y a Bogotá en la cabeza, haciendo negocios, ¿cierto? Sí, no se trata que no, y ganando plata, pero al mismo tiempo pensando en el conjunto, o al final se va a terminar matando la gallina de los huevos de oro. Bueno, esas eran las preguntas. Okay. Tenemos otra pregunta aquí, doctor Robledo. Adelante, César. Muchas gracias. Quería hacer una pregunta, es un par de preguntas. La primera relacionada con cómo usted cómo plantea las, digamos, presentó que tiene una posición muy clara frente a los temas relacionados con urbanismo y construcción sostenible. Ahora vemos una gran oportunidad en el tema del manejo del agua, principalmente relacionada con orientar a manejar una mejor política de incentivos, tal vez a tener un consumo razonable o racional. Ya viste las tecnologías, los proveedores nacionales y todo eso para fomentarlo y disponibilizar recursos para atender el resto de las regiones. Ese sería pues el camino más lógico, toda vez que el agua pues, es un recurso ilimitado. Entonces, un poco su planteamiento, políticas relacionadas con esta política, urbanismo y construcción sostenible. Y otro tema que se viene encima muy importante que vivimos es el tema de la licitación del manejo de las basuras en Bogotá. Es algo que se nos viene y que a todas luces entendemos que el sistema actual es totalmente en contravía del reciclaje, pues, digamos que como está planteado hoy, la empresa que recolecta las basuras pues recibe más ingresos entre más basuras lleva al botadero, ¿cierto? Se paga por camión llevado, entonces se genera una competencia entre el reciclador y la empresa que recoge los residuos porque pues, él me está quitando a mí básicamente entradas, ¿cierto? Y también pues un poco cómo se piensa reglamentar el tema del reciclaje, porque lo que hemos visto es que ahora cualquier parque
donde usted quiere llevar a sus niños se volvió el punto de acopio de los recicladores. Y eso está pues bastante complicado. Son personas que trabajan, no percibimos tanto violencia asociada con eso o inseguridad, pero pues se están utilizando el espacio público para esas actividades. Entonces, eso requiere una acción urgente porque pues, está totalmente desautorizado. Perfecto, por aquí había una segunda pregunta. Sí. Doctor Robledo, pues voy a decir algo que usted seguramente ya lo sabe, pero para dar contexto. Y es, Bogotá tiene una densidad poblacional similar a países como República Dominicana, un poco inferior a países como Ecuador y el mismo Chile. Y algunos de estos países han desarrollado programas de vivienda con resultados buenos, otros con resultados pues no tan buenos. Esto como para tener, como lo decía, un contexto del tamaño de la ciudad, pues que todos claramente lo conocemos. En Bogotá hay déficit de vivienda, claramente lo hay. En la exposición o presentación que usted hizo al principio, yo no escuché de parte suya puntualmente cuál sería la propuesta de una alcaldía suya para buscar disminuir el déficit cuantitativo de vivienda en Bogotá. Quisiera que nos aclarara eso. El que sepa una propuesta de eso, sobre ese tema, que sea solución, que compre el baloto. Contribuir Sí. a la solución. La verdad es esto, vuelvo un poco, yo soy muy franco en mis cosas. Claro, Bogotá va a respaldar planes de desarrollo, puede subsidiar para construir vivienda, en eso no tengo problema, ¿cierto? ¿Sí? Pero también con franqueza les tengo que decir que van a hacer unas sumas pues, frente al problema exiguas. ¿Sí? No tengo la cifra, pero pues se puede calcular con cierta facilidad. ¿Sí? Entonces eso lo vamos a hacer, o sea que el distrito participe con una u otra entidad en proyectos de construcción de vivienda y lo subsidie, ¿cierto? Y facilite todos los trámites y todo. Cuenten con eso, eso se hace. Lo que pasa es que con franqueza les digo que seguramente eso va a ser una proporción frente al tamaño del problema. ¿Sí? Un asunto escaso, pero bueno, trabajamos sobre eso y lo hacemos lo mejor que lo que podamos hacer. O sea, ponemos el distrito al servicio de eso, en sus trámites, en todas las cosas que hay que hacer. A mí lo que me preocupa es que el tamaño de los proyectos va a ser un tamaño relativamente pequeño. Y esto tiene una demostración que es muy simple. El tamaño de la autoconstrucción en Colombia, ¿sí? Y en Bogotá, no es que a la gente le guste, no es que a la gente le guste eso, ¿cierto? E irse para un lote, por allá en el fin del mundo, sin ningún servicio, ¿sí? Instalarse en una choza de tela asfáltica o de plásticos, sin agua, sin luz, sin alcantarillado, sin papeles, con la policía encima. No, es porque la oferta es insignificante. La oferta, digamos, el negocio que funciona solo, sin respaldo de nadie, pues es muy importante en metros y todo, pero no deja de ser muy pequeño. El de la vivienda subsidiada, pues es escasísimo frente a las necesidades. Es más, muchos de esos ciudadanos no cumplen con las normas para poder aspirar al subsidio, porque esos subsidios, como están atados a créditos, exigen unas condiciones que una porción inmensa de la gente no cumple, ¿cierto? Entonces, esa es una limitación y un problema que está allí, pero cuenten con que vamos a trabajar sobre eso. O sea, no habrá aspecto de la vida de esta ciudad que la alcaldía no atienda hasta donde pueda. El tema de las basuras. En eso estoy yo teniendo un golpe de suerte, porque dos de los principales dirigentes de mi campaña están en el tema ambiental y en el tema de basuras y son unos duros en eso. Sí. Entonces conozco eso bien de cerca, además de que el tema ambiental me ha interesado mucho. Mire, mi primera lectura sobre asuntos ambientales es de 1972 o 1973, cuando ese problema no existía. Yo tuve la suerte de que fui amigo de un profesor que era un gomoso de esas cosas y desde esos días estoy leyendo sobre eso trabajé en la universidad. Tengo un pleito duro con el gobierno nacional porque el tema ambiental lo están planteando súper mal. Todo ese cuento que están echando Petro sobre eso es carreta. No entiende nada de eso o se hace el loco. Sí. Claro, hay un problema ambiental, hay que atender un problema ambiental, pero usted tiene que saber cuál es un problema de verdad. Entonces, venirme a mí a echar el cuento de que el problema principal de Colombia son las emisiones de CO2
quién se le puede ocurrir una vaina de esas? Este es un país tan atrasado, doctor, que ni CO2 produce. ¿Qué hacemos? Ahí está la estadística. 60% de las emisiones de gases de efecto invernadero en Colombia no es quema de combustibles fósiles. Y producimos apenas el 0,6% del total mundial, pero bueno, me salgo del tema. Entonces, en este tema de basuras tenemos una suerte, y es que el contrato que hay, que es un contrato muy mediocre, se termina en mi administración, entonces voy a poderme dar el gusto, digamos, de rediseñar eso, a ver cómo lo vamos a hacer, porque eso está muy mal. Lo del Doña Juana es un fracaso rotundo, ¿cierto? La recolección, el reguero de las cosas, etcétera, etcétera. O sea, hay mil problemas, ¿cierto? 1000 problemas que resolver. Habrá que sentarse con los técnicos a diseñar cómo es que lo vamos a hacer. Pero sobre eso, digamos, venía con Alejandro, que está aquí con nosotros, Alejandro Vallejo, que está en esa actividad económica, además, conoce eso de cerca. Y veníamos en el carro conversando sobre eso. Ahí mucho se puede avanzar, empezando por una cosa en la que coincidíamos. En el mundo de hoy las basuras ya no son basuras. Ese es un criterio importante en este asunto. El problema de dónde se separa es un problema clave. Entonces aquí se separa en su casa y después llega el de la basura y tira las cosas al mismo hueco, al mismo sitio, y llega al relleno y otra vez la misma. Entonces esto está súper mal planteado, pero la ventaja que tenemos en esto es que sobre esto ya hay mucho avance internacional, hay mucha cosa que se sabe que se puede hacer. Y la vamos a hacer porque somos de ese bando, digamos, de ese tipo de cosas, inclusive, les repito, con gente que está en esa actividad en este momento. Sí. Y el problema de Bogotá es gravísimo en ese sentido. Y ahí es que volverlo una actividad económica rentable. O sea, las cosas que mejor funcionan en una sociedad como la nuestra son las que se vuelven rentables. Las que no son rentables son ultra difíciles de manejar, ¿cierto? Porque las que son rentables tienden a resolverse solas, bueno, con el Estado de todos modos al lado y vigilando y todo, ¿cierto? Entonces, pero eso, repito, eso ya está en la teoría, está claro. Ya el problema es cómo lo armamos. Sí. Perfecto. No sé si hay alguna otra inquietud o pregunta para el doctor Robledo. Adelante, tú, Daniel. Doctor Robledo. No, simplemente para saber cuál va a ser la política sobre la inseguridad y todos los problemas que aquejan a la ciudad relacionados con este tema en su campaña. Sí, sobre esto he hablado bastante porque además los medios casi que no preguntan, sino por inseguridad y movilidad. Y tienen cierta razón porque esos son dos problemas muy graves. Pero entonces sobre eso yo qué digo. Hay candidatos que están diciendo que eso se resuelve con tecnología, con drones, satélites, cámaras, no sé, poco de cosas. Yo soy súper hincha de la tecnología. El progreso de la humanidad está montado sobre el desarrollo de la tecnología. Pero decirle a uno que eso se va a resolver solo con cámaras y eso no es serio realmente. No es posible. O sea, esto necesita gente de carne y hueso utilizando la tecnología. ¿Sí? Entonces, ¿yo qué estoy proponiendo? Varias cosas. Esto hay que atenderlo de muchas maneras. Pero la primera cosa, hay que aumentar el número de policías en la ciudad. Si no se aumenta, no es posible. Porque la cámara puede sacarle la foto a todos los bandidos de Bogotá y si no hay quien los coja, ¿cierto? ¿Qué sacamos con eso? ¿Sí? Y lo digo es porque el número de policías que hay en Bogotá estadísticamente es pequeño. Miren, Colombia y América Latina tienen un promedio de unos 300 y tantos policías por cada 100.000 habitantes. Bogotá tiene 200 ya. O sea, es facilísimo ver que ahí falta un tercio, por lo menos. Seguro que falta más, pero por lo menos. En segundo término, hay un número muy grande de policías que están en funciones que no son de policía. Entonces, en labores de oficina hay muchos. Bueno, en estos días una emisora denunció cómo había un turno de 3 policías, 24 horas al día, cuidando la casa de algún notable que llevaba años desocupada. O sea, la policía no puede estar al servicio de las avivatadas y este tipo de cosas. O sea, ese es parte del problema y sobre eso voy a hacer una campaña en serio, ¿cierto? Que es la campaña de que actuemos bien, seamos buenos ciudadanos. Esto no puede seguir siendo el país de la ciudad de los avivatos, de las vivezas. Voy a hacer una campaña de 4 años,
sobre ser serios con Bogotá. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, esa denuncia que salió en estos días, unos grandes almacenes botando la basura al andén, ¿eso qué es? Ahí tenemos que trabajar también con seriedad. ¿Sí? El que parquea donde se le da la gana el carro, ese tipo de cosas, hay que hacer un trabajo grande en esa dirección. A la policía también hay que darle algún tipo de regenería por dentro. La situación adentro de la institución es muy deficitaria, hay muchos problemas, no lo digo yo, me lo han dicho altos oficiales de la policía que conocen eso de cerca, hay muchos problemas. Por ejemplo, hay líos graves de corrupción. Yo esto de la corrupción no lo menciono en público, no voy a acabar de desacreditar a la policía, ¿sí? Pero es una realidad que está allí y eso lo vamos a atender con todo rigor. Hay que hacer cambios en la justicia, pues porque si cogen al bandido y lo sueltan ahí mismo, pues tampoco hacemos nada. O sea, eso es un tema muy complejo, pero voy a agregar una cosa que nadie más está diciendo entre los candidatos. En la base de todo el problema de la inseguridad está la pobreza, la miseria, el hambre. ¿O no? Obvio. Entonces yo voy a trabajar en ese sentido en dos direcciones. Yo soy un convencido de la industria, o sea que mi administración va a respaldar desarrollos industriales los más importantes que podamos. Pongo un ejemplo, que la alcaldía les dé los uniformes a todos los niños de los colegios y escuelas públicas de Bogotá, ¿sí? A condición de que se construyan, se construyan por fábricas localizadas en Bogotá, ¿sí? Se fabriquen, ¿sí? Eso es digamos, una política de desarrollo económico que la alcaldía va a respaldar. Seguramente con recursos muy insuficientes, tampoco les voy a hacer demagogia sobre eso. La otra cosa que vamos a hacer, y eso es en buena medida en la disputa con el AMPA, crear 100.000 empleos con recursos del distrito, empleos productivos, ¿sí? No es regalando plata, empleos productivos, o sea, que se ganen la plata, ¿sí? Muy dirigidos a jóvenes y mujeres. Lo de jóvenes principalmente porque aquí tenemos una gran batalla, que la empresa privada debería participar en esta batalla. Yo espero que en proyectos como este la empresa privada respalde al alcalde. ¿Qué es la gran batalla que aquí tenemos? Aquí un muchacho sale del colegio y queda convertido en un ni estudia ni trabaja. Y entonces empieza un forcejeo que uno no ve eso. Los bandidos a llevárselos para allá y el resto de la ciudad bregando a que no se lo lleven para allá. ¿Y qué le ofrecemos? Si este tema no se ataca, es muy difícil, digamos, que logremos avanzar en ese sentido. O sea, Bogotá tiene un problema social. Bueno, es más, para ustedes, ¿qué sería lo mejor que les pudiera pasar al negocio de la construcción? Que no hubiera esa cantidad de gente muriéndose de hambre, para que tuvieran más compradores. Es una cosa que yo enfatizo mucho y por eso insisto tanto en la pobreza. Es que el capitalismo no puede funcionar sin compradores. ¿Cómo funciona? Sin mercado interno, que llaman los economistas. O sea, cuando yo enfatizo tanto los $6.000 de aquí y los 70.000 de allá, lo que estoy diciendo es no tenemos mercado interno. Y como si fuera poco, se nos están llevando la gente. Tenemos 5,5 millones de colombianos en el exterior. Ya hay políticas en los países desarrollados para quitarnos la gente. Y aquí nadie habla de eso, como si eso no importara. ¿Qué futuro puede tener un país al que le quitan sus trabajadores? Yo sé que en Bogotá estamos teniendo líos de trabajadores, ¿no? Graves. Digamos esto, afortunadamente llegó ese montón de venezolanos. Una de mis preocupaciones es que cambien las cosas en Venezuela y se vayan. ¿Quién va a trabajar? O sea, nunca la gente es un problema, nunca. Sí. Entonces aquí los ingleses, por ejemplo, eliminaron la visa. Y entonces aquí un montón aplauden, ay, tan queridos los ingleses. No, eso es una agresión contra Colombia. ¿O no? Eso es un hueco lo que crearon ahí, no es un hueco. Ni siquiera entrada legal, ¿no? Es un hueco. Y dicen que son amigos nuestros. O sea, aparte el problema que tenemos es que el mundo del capitalismo es muy duro y los países desarrollados son súper duros y aquí nos están echando hace 80 años el cuento de que es que nos quieren mucho y que pertenecen a la Asociación de la Madre de Calcuta. Todos. ¿Ustedes sí creen eso? Yo sé que no. En el capitalismo, cuando alguien va a hacer alguna obra de caridad,
crea otra empresa. Pero con su empresa de verdad, no hace obras de calidad y gana plata, duro o si no se quiebra. Y así son las relaciones internacionales. Y aquí nuestros gobernantes pareciera que no se dan cuenta, no, si se dan cuenta, se hacen los pendejos, incluido el doctor Petro. Sí. Doctor Robledo, muchas gracias por acompañarnos. Una pregunta a usted, ¿qué acierto rescataría de alcaldías anteriores que pudiera construir sobre No, hay muchas cosas, no lo mencioné. No, Bogotá tiene muchas cosas buenas, claro, por supuesto que sí. Bogotá no es una ciudad que uno pueda despreciar. Digamos, Bogotá tiene problemas estructurales muy graves como el de la movilidad, ¿sí? Pero Bogotá tiene zonas enteras que tenemos que cuidar y proteger, ¿cierto? Y hay cosas de las que nos podemos sentir orgullosos en esta ciudad. Por ejemplo, el acueducto, ya mencioné una cosa. La Torre del Dorado, sí, también es una buena cosa, ¿cierto? Y otras cosas que se pueden mencionar, claro que sí. ¿Sí? Y hay normas que hay que mantener o que hay que ajustar, etcétera, ¿cierto? Yo no soy de los que crea que... O sea, yo soy muy crítico de lo que hay, pero en buena medida soy muy crítico porque estoy defendiendo lo que hay. Es que esa es parte de la discusión que tenemos en macroeconomía. O sea, la apertura, el libre comercio, los TLC, ¿sí han defendido lo que hay? Yo no creo. O sea, yo les enfatizo a ustedes, ustedes de pronto no se dan mucha cuenta de esto, pero ya lo mencioné y lo quiero enfatizar. Ustedes tienen la super suerte de estar en un sector de bienes que no son transables internacionalmente. Otra sería la historia de ustedes si eso no fuera así. Pregúntenles a los industriales, a los agricultores. En 1990 importábamos 500.000 toneladas de alimentos y estamos importando 15 millones de toneladas que podríamos producir en Colombia. A partir del 2026 empieza el fin de la leche y los lácteos en Colombia, porque a esa fecha libre ingreso de lácteos gringos y europeos. Y eso es un mamonazo a Bogotá. Como fue un mamonazo quitarnos el trigo y quitarnos la cebada. Entonces, o sea, aquí tenemos demasiadas cosas en la cabeza que hay que meter. Repito, el alcalde no puede cambiar las políticas nacionales. Yo podría opinar, yo podría decirle al presidente, oiga, mire esta vaina, ¿cierto? Sí. Por ejemplo, estoy planteando una cosa y aprovecho aquí y la planteo. Yo creo que hay que hacerle una reforma a la Cámara de Comercio. Pues una reforma en tono cordial, o sea, sentémonos y miremos, ¿cierto? Sí. No puede ser que tengamos una de las cámaras de comercio más costosas de América Latina. Eso hay un COMPES, esto no es un invento mío, es un COMPES del gobierno anterior que da las cifras. Tampoco puedo compartir cómo hay 500, ¿por qué hay que pagar inscripción y seguir pagando año por año? Eso no es así en otros países de América Latina. Eso no lo menciono por molestar, es que eso es costo país. O sea, esta es una economía tan enclenque que aquí a un tendero lo pueden quebrar con una medida de esas. Hay que discutir si los gastos que se están haciendo deben ser los costos de la Cámara, hay que discutirlos. O sea, la Cámara no puede funcionar con costos de país desarrollado en el país subdesarrollado. Pero repito, esto no lo puedo cambiar yo. Eso es una decisión del gobierno nacional. Pero creo que lo deberíamos discutir con tranquilidad, sin agresiones, sin malas maneras. Porque nos tienes que preocupar la suerte de la ciudad. O sea, los que les compran a ustedes están afectados por esas tarifas. Doctor Robledo, pues muchísimas gracias por su visión, por compartir con nosotros estas reflexiones, no solamente de ciudad y de país. Tal vez simplemente para cerrar, decirle que esta es su casa. Camacol es un espacio de construcción colectiva en todos los frentes, entonces siéntase usted bienvenido cada vez que quiera que hablemos de los temas y que nosotros podamos igualmente conversar. A quienes nos acompañan el día de hoy también muchas gracias. Esta es parte de la tarea que tenemos de aquí a que tengamos nuestro proceso de elecciones definitivo y bueno, no sé, Susana, te quiero un mensajito de cierre. No, yo creo que un agradecimiento muy grande, como lo menciona Edwin. Esta es su casa y en Camacol siempre tenemos las puertas abiertas para conversar, para co-crear y para seguir apostando al crecimiento ordenado de la ciudad y de la región.
Bueno, nuevamente, doctor, mil gracias por la invitación. Estas cosas a mí porque me siento un poco en la universidad, entre otras cosas, hablando de cosas de interés. Entonces, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Ojalá nos respalden. Esto es con votos, esto es con respaldos de todos los tipos. Entonces, bienvenidos los que quieran vincularse a esta campaña. Muchísimas gracias. Gracias.